Muy buenas noches. Hola Cristian, qué bueno saludarte, mi hermanazo. Dios te bendiga. Un abrazote, tenerte por acá. Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Estamos muy contentos de estar terminando una semana más. ¿Cómo se pasa de rápido el tiempo? La verdad estoy sorprendido. Eh, Se nos pasan los días tan rápido ahora, eh, que podamos aprovecharlos en Dios y podamos aprender la lección que el Señor nos está dando. Así que tengan todos muy buenas noches, qué bueno saludarles. Y vamos a comenzar saludando personalmente no, ¿verdad? Por nombre a todos los que están conectados ya, mientras nuestros hermanos se terminan de conectar. Y pues Cristian, ya te saludé, bienvenido, brother, qué bueno que estés conectado hoy, un abrazote. Eh, y Lucky también con Eddie ya están conectados, un fuerte abrazo mis amados. Hola Liz, también qué bueno verte conectada, te bendigo, un abrazote también para ti. Nuestro hermano Héctor también ya está listo para tomar esas notas que tomás, Héctor. Buenísimo. Es Nagora, no es Cristian. Ok, hola Nago. Estás en el teléfono de tu hijo. Bueno, bueno. Qué bueno. Te bendigo, Nago, también. Buenas noches. Yadira, mi hermana Yadira también ya está conectada. Muy buenas noches. Eh, ah, Les saludo en el nombre del Señor. Qué bueno que ya estamos juntos otra vez. Buenas noches, buenas noches. Hola Sandrita, muy buenas noches. Yulisa, también te bendigo, muy buenas noches. Bendecida. Mi hermano Herbert también ya está conectado. Evelyn, también qué bueno saludarte. Flor de María de León, también muy buenas noches. Qué bueno estar juntos. La verdad es que es un privilegio poder compartir eh, en este tiempo las redes sociales. eh, Han sido una bendición, eh, y creo que mientras nos dejen seguiremos compartiendo por este medio el mensaje del Señor. Amén. Así que gracias por estar listos. Estamos muy contentos y emocionados con esto, ser fieles a Él y poder continuar hablando lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y hacerlo con excelencia. Amén. Así que vamos a comenzar como siempre lo hacemos, orando, y voy a pedirte que ahí en tu casa donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas tomar de la mano a alguien que esté cerca, y vamos a bendecir este tiempo, vamos a apartar esto. Vamos a ver. Ok, se nos fue un poquito la señal, pero ya estamos de regreso. Así que primero Dios no nos vuelva a molestar. Pastor Abner, buenas noches, qué privilegio tenerte por acá. Te bendigo a ti y a tu familia. El Pastor Abner pastorea una hermosa iglesia allá en Los Ángeles, California. Eso es una bendición, Abner, y la verdad un ejemplo. Nos confronta y nos bendice muchísimo tu vida y tu familia. Así que te mandamos un abrazote desde acá, eh, y esperamos que ya en cuestión de un mes y días estemos juntos por allá, a ver si nos dejan salir. Amén. Vamos a orar entonces. Cierra tus ojos. Padre bendito, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos eh, compartir, estudiar, recibir tu palabra, Señor, predicarla y compartirla y poder vivirla más que todo, Señor. Te honro en esta noche, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ya está conectado, por aquellos que se van a conectar y por los que van a ver esta transmisión más adelante, Señor. Que tu gracia esté sobre cada uno de ellos y tu bendición, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, consagramos este tiempo para ti, lo dedicamos para ti. Y Señor, háblanos y vivifica aquello que está muerto en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio, y
estamos estudiando el fruto del Espíritu. Y la semana anterior, hace 8 días ya, estuvimos hablando algo acerca de lo importante de dar fruto. Y tocamos la porción de la Biblia, fuimos al inicio, fuimos al principio, y en Génesis capítulo 1 y versículo 27 y 28, vimos la primera instrucción que Dios le da al hombre después de crearlo. Y dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, después de bendecirlos, les da la instrucción, porque sin su bendición, entre paréntesis, sin su bendición es imposible cumplir con su instrucción. Apúntalo porque eso es importante. Sin su bendición es imposible cumplir con su instrucción. Por eso es que primero Dios los bendijo y después les dio la instrucción. Amén. La bendición de Dios es su capacidad sobre nosotros para poder obedecerle también. Así que, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que estuvimos estudiando un poquito estos versículos y vimos que para poder ellos sojuzgar la tierra y señorear sobre la creación, debían dar fruto. Amén. Entonces Dios los bendice, dan fruto, se multiplican. Vimos que son dos cosas diferentes. Y entonces ellos tenían la capacidad dada por Dios para sojuzgar la tierra y señorearla. ¿Por qué hoy hemos perdido esa autoridad? Porque hoy no señoreamos sobre los peces del mar, ni sobre las aves, ni sobre las bestias. Hemos perdido la autoridad porque, mis amados, número uno, se perdió la bendición. Con el pecado se pierde la bendición y hemos dejado de dar fruto. El fruto es muy importante. Acordémonos que cuando Jesús iba caminando con sus discípulos y vio aquella higuera, y él metió su mano en la higuera buscando, esperando encontrar fruto, dice la Biblia. Sin embargo, no encontró fruto en aquella higuera, aunque, dice la Biblia, un dato interesante, no era tiempo de dar fruto, porque entre paréntesis, el Señor espera siempre que nosotros demos fruto. Para un hijo de Dios no hay tiempo para dar fruto, siempre tenemos que dar fruto. Y a mí me confronta esta parábola que vimos allá, o esta historia que está allá en los evangelios, en Mateo, porque, mis amados, cada vez que Dios nos visita, Él mete su mano en nuestra higuera, en nuestra vida, esperando encontrar fruto. Lo terrible es que cuando Dios no espera fruto, puede venir una maldición. Y la higuera se secó porque no dio fruto. Mis amados, que nosotros podamos ser hijos que siempre le den fruto al Señor. Estuvimos viendo la semana pasada que el fruto no es más que carácter. Amén. Cuando la Biblia nos habla de fruto, cuando Jesús habla acerca de los profetas que los vamos a conocer por su fruto, específicamente está hablando por el carácter. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vamos a estudiar cada una de estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo más adelante en este estudio, pero él habla y dice, más el fruto del Espíritu. Amén. Así que debemos nosotros manifestar ese fruto, y ese fruto nos habla de carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. ¿Por qué no hay ley sobre estas cosas? Porque el que manifiesta ese carácter no la necesita. Obviamente no es que la ley deje de existir, sino que esta persona que da fruto, en este caso Jesús, por ejemplo, no necesitaba una ley que estuviera sobre él, que le dijera no matarás, porque él amaba por naturaleza, porque manifestaba ese fruto, el fruto del amor, la paz, la paciencia, la benignidad, manifestadas a plenitud en la vida de Cristo. Y es la misma oportunidad que nosotros tenemos hoy de manifestar ese carácter que sin duda es el que manifiesta la luz en medio de las tinieblas. Amén. Así que hoy quiero avanzar un poco
Y quiero que me acompañes al libro del profeta Isaías. Quiero tocar un tema rapidito. No me llevará más de 3 viernes. No, son bromas. Quiero hablarlo rápido porque hay un tema en la Biblia recurrente en algunas mujeres importantes que dieron a luz hombres importantes. La mayoría de estas mujeres en la Biblia dieron a luz un hijo que es una figura o un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos a estudiarlas en este estudio, pero quiero tocar un tema en estos minutos que siguen, mis amados y mis amadas que me están escuchando hoy. Quiero tocar el tema de la esterilidad. ¿Por qué? Porque, mira, hay personas en lo natural que anhelan tener un hijo, sin embargo, por alguna razón, son estériles, no pueden. Y en la Biblia vemos algunos ejemplos de mujeres estériles que fueron a Dios y Dios les concedió el tener hijos. Yo creo que es un milagro poderoso Dios aún hace esos milagros. Ahora, en Isaías capítulo 54, porque así como hay mujeres estériles en la Biblia, que son mujeres de Dios, la mayoría de ellas, con excepción de una, son mujeres que adoraron a Dios, que buscaron a Dios, que daban testimonio de servir al Señor. Así también hay una iglesia estéril. Y nosotros, de alguna manera, mis amados hermanos, hemos manifestado esterilidad. Porque el fruto tenemos que entender que no se da por nuestra voluntad, sino el fruto se da por un milagro de Dios. Necesitamos un milagro de Dios para ser fructíferos, porque no es por voluntad humana, no es porque nosotros queramos. Qué bueno que lo querramos, qué bueno que lo deseamos. Empezamos por ahí porque Dios ve la intención de nuestro corazón y el deseo de nuestro corazón de serle gratos y de manifestarle y de entregarle el fruto que Él busca y espera de nosotros. Pero no está en nosotros dar fruto, porque no es un fruto carnal, porque no es un fruto natural, sino que es el fruto del Espíritu Santo el que el Señor necesita que nosotros le entreguemos, le presentemos y el que Él espera. Pero mira esta preciosa promesa en la Biblia, en Isaías capítulo 54, dice así: regocíjate. Esta es una palabra muy hermosa. El regocijarse no es simplemente estar contento. El regocijarse es dar brincos de alegría. El regocijarse va más allá que un sentimiento de alegría. Es una naturaleza de gozo. Amén. El regocijarse va más allá de una alegría momentánea. Es ser, así como dice la Biblia, bienaventurados, doblemente dichosos. Regocíjate. ¿A quién le está diciendo el Señor en Isaías que se debe regocijar? No le dice a la fructífera, sino se lo dice a la estéril. Le dice: regocíjate, oh estéril. Escucha bien: la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2. Ensancha, por lo tanto, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido, escucha bien, es tu hacedor. Hay personas que han perdido a su esposo por cualquier circunstancia, ya sea por un divorcio, por un abandono, por una viudez. El Señor te dice que Él se constituye
tu marido, mi amada hermana. Él es tu hacedor y ahora es tu marido, es tu esposo. Y adivina qué título se da. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Y el título que da, mira, no es el sanador, no es el proveedor, es Jehová de los ejércitos, aunque Él te sana y Él te provee. Pero ¿sabes qué interesante esto? Porque Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Jehová de los ejércitos es nuestro capitán de guerra, ¿sabes? Es quien pelea nuestra batalla. Cuando Ana ora a Dios para que le dé un hijo, ¿sabes? Ella se le revela a Jehová de los ejércitos. Cuando Abraham entrega a su hijo, se le revela a Jehová Jireh. Cuando Gedeón levanta un altar antes de salir a la batalla, se le revela a Jehová Shalom, Jehová paz. Pero a las mujeres estériles se les revela Jehová de los ejércitos. Mira qué interesante, porque la esterilidad es una batalla. Porque la esterilidad, mis amados, es un enemigo que Jehová de los ejércitos va a vencer en nosotros. Y ahora no estoy hablando solamente de tener hijos en lo natural, aunque si tú que me estás viendo no puedes o no has podido tener hijos en lo natural, mi amado, mi amada hermana o mi amado hermano, porque esto es no solamente un problema de los hombres, de donde las mujeres, también de los hombres. Ve a Jehová de los ejércitos para que Él pelee esa batalla. Sin duda, Él la va a ganar. Ahora, versículo 2 y versículo 3, dice así: ensancha el cinto de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Estos versículos los hemos tomado regularmente, digo hemos porque en las predicaciones cristianas evangélicas se escucha mucho tocar este versículo y predicarlo para motivar a la gente a creerle, porque el negocio se va a ensanchar, porque las finanzas se van a multiplicar, porque tienes un futuro ensanchado, lleno de abundancia. Mis amados, pero aquí no está hablando de negocios, aquí no está hablando de empresas, aquí no está hablando de finanzas, aquí está hablando de descendencia, entendámoslo. Aquí está hablando de descendencia, aquí está hablando de fruto. Por favor, no manoseemos la Biblia para tratar de tener aquello que anhela o que desea nuestro corazón con respecto a lo material. Usemos otros versículos, existen otros versículos y sin duda Dios nos quiere prosperar también ahí. Yo jamás hablo en contra de la prosperidad material, no le doy el énfasis que algunos le dan, trato de dar el énfasis que la Biblia le da. Pero estos versículos de Isaías capítulo 54 no nos están hablando de un ensanchamiento financiero, mis amados. Nos está hablando de descendencia, nos está hablando de naturaleza, nos está hablando de darle fruto generacional a Dios. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y mire lo que sigue diciendo: y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. No dice de tu pobreza, dice de la afrenta de tu viudez. No tendrás memoria. ¿Por qué? Porque ahora tu hacedor, Jehová de los ejércitos, y esta es una palabra para nosotros los hombres también, mis amados, Él va a pelear nuestra batalla. Hay una batalla que tenemos que pelear y es la batalla de la esterilidad, mis amados. Estamos hablando acerca del fruto del Espíritu y por eso decidí tocar este capítulo. ¿Por qué? Porque yo sé que todos los que me están escuchando anhelamos darle fruto al Señor. Pero ¿cómo hacemos para darle fruto a Dios?
porque no se trata solamente de desearlo, sino que, mis amados, hay una batalla que pelear. Hay que tomar las armas de nuestra milicia. Hay que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder darle fruto a Dios. No se trata solamente de decirle, Señor, te quiero dar fruto, y me acuesto en la cama a esperar darle fruto al Señor. Hay que enfrentar la vida, las circunstancias, con la fe necesaria para poderle dar fruto, mis amados. Mire, somos muy valientes para creerle a Dios por cosas, por carros, por casas, por multiplicación de bienes. Ahí nos enfocamos y somos muy valientes para creerle a Dios por eso. Pero cuando Dios nos dice, vas a dar fruto, ahí nos acobardamos y ahí nos encerramos en la verdad nuestra, que es que somos estériles. ¿Por qué? Porque tratamos tanto de darle buen fruto al Señor, sin embargo, es imposible para nosotros. ¿Cuántos de ustedes caen constantemente en algunos pecados, incluso adicciones, costumbres, formas de pensar que no le agradan a Dios? Y cuando sentimos Romanos capítulo 7, se hace una verdad en nosotros, queremos agradarlo, pero no podemos. Porque es una batalla, mis amados. Tenemos que aprender a ir a Jehová de los ejércitos. Mira, la batalla de la esterilidad, espero que me entiendas lo que te voy a decir. La batalla de la esterilidad no la gana Jehová Jireh. La batalla de la esterilidad no la gana Jehová Rafa, que es nuestro sanador, porque no es una enfermedad. La batalla de la esterilidad la gana Jehová de los ejércitos, porque es una guerra. El enemigo no quiere que manifestemos fruto. Se va a oponer con todo para que tú des fruto, para que la iglesia sea una iglesia fructífera. ¿Sabes por qué? Porque cuando la iglesia no da fruto, le va a pasar a lo que le pasó a la higuera cuando Jesús no encontró fruto, y puede ser maldita. Por eso, mis amados, es que debemos ponerle atención a este tema. Y debemos poner el fruto en la dimensión que debe estar. Porque hemos caído en el engaño de pensar que como la vida posiblemente nos está saliendo en este tiempo bien, ¿verdad? Porque todos pasamos buenos tiempos y pensamos los ministros que como la iglesia está creciendo, que como la presencia de Dios está, que como las finanzas van bien y como no hay mayores problemas y todo está estable, entonces ese es fruto. Perdóname, ese no es fruto. Fruto es carácter. Fruto es cómo respondemos a Dios en las circunstancias que vengan a nuestra vida. No solo las difíciles, también las buenas. Porque mira, nosotros somos probados en la escasez, pero también somos probados en la abundancia. Y Dios no solo espera fruto de nosotros cuando estamos pasando por escasez. Y quiero decirte algo, el fruto de la escasez no es la abundancia. El fruto de la enfermedad no es la salud. El fruto, mis amados, de la escasez es cómo respondes a Dios en el momento de la escasez. El fruto de la enfermedad es cómo respondes a Dios en ese momento de enfermedad. Porque también la abundancia tiene que dar fruto. También la salud tiene que manifestar fruto. Y el fruto de la abundancia es cómo respondes a Dios en la abundancia. ¿Cómo respondemos a Dios en la salud? Te quiero decir algo. Hay quienes responden a Dios en la enfermedad y en la escasez y damos buen fruto en ese momento porque estamos siendo presionados y porque no nos queda otra que buscar a Dios, ¿verdad? Entonces nos aferramos a Dios cuando estamos pasando por esos momentos porque ya el médico dijo que no había salida a nuestra enfermedad, porque ya los bancos nos van a quitar todo lo que tenemos, entonces solo nos queda buscar a Dios y empezamos a aferrarnos a Dios en ese momento. Pero cuando viene la restauración del problema, cuando viene la salud, cuando viene la abundancia, ¿qué fruto damos? ¿Qué fruto damos? Porque te quiero decir algo, nosotros decimos, cuando una persona pierde su comodidad, su comodidad financiera, por ejemplo, ¿verdad? Pierde su trabajo,
está endeudado y está pasando por serios problemas económicos. Entonces nosotros le decimos, ahora te toca vivir por fe, ¿verdad? Y entonces tú puedes decir a una persona que no está trabajando, te dice, no, yo vivo por fe, ¿verdad? Yo estoy viviendo por fe. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo. Mire, perdóneme, pero nosotros no debemos vivir por fe solo cuando no tenemos trabajo. Nosotros debemos vivir por fe también cuando hay trabajo. ¿O estoy equivocado en esto? O cuando hay mucho dinero no necesitamos la fe. ¿Sabe? Esto responde a una pésima enseñanza que hemos recibido, que nos ha dicho que nosotros por fe es que recibimos el dinero. Entonces nos han dicho, ok, usted necesita fe cuando no tiene, pero una vez le da a Dios su dinerito, entonces guarde la fe en el closet hasta que la vuelva a necesitar. Perdóname, mi hermano, pero nosotros debemos vivir por fe todo el tiempo, porque dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin fe cuando estás en escasez es imposible agradar a Dios. Dice sin fe, punto. En escasez, en abundancia, en enfermedad, en salud, en cualquier circunstancia, el cristiano debe vivir por fe. Fíate de Jehová, dice el pastor Hugo acá, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Gracias, pastor Hugo. No nos debemos apoyar en nuestra prudencia. Siempre nosotros debemos vivir creyéndole a Dios. En la escasez, en la abundancia. En la enfermedad, en la salud. En la esterilidad. Y aun cuando demos fruto, debemos vivir por fe siempre. Te quiero decir algo, no te voy a convencer ahora, pero te quiero decir, porque nosotros pensamos que la fe solo la necesitamos aquí en la tierra y que cuando nos vayamos al cielo ya no vamos a necesitar fe. Eso no es cierto. El fruto del Espíritu lo vamos a necesitar toda la eternidad. La fe también, claro que la fe también. Porque nos han enseñado que la fe es solo para que nos dé cosas, entonces pensamos que en el cielo ya no necesitamos fe porque allá ya no necesitamos las cosas. Pero es que la fe no es para que nos den cosas, la fe es para agradar a Dios. Así que vamos a necesitar la fe eternamente, porque siempre, por toda la eternidad, vamos a tener que agradar, o por lo menos querer agradar a Dios. Así que la fe, mis amados, es un fruto permanente en nosotros que lo vamos a necesitar toda la eternidad. Acá en la tierra comenzamos y continuamos por toda la eternidad. Así que, mis amados, debemos nosotros creerle a Dios por fruto, entiéndase, por fruto, aun cuando las circunstancias naturales nos gritan que somos estériles. Miren lo que dice Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Versículo 14. Dice así. Bueno, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Mire, no solo Sara era estéril, sino que ya había pasado de los T5. Ya era una anciana. Dice la Biblia que ya había cesado su costumbre. Entonces, no solamente tenía la circunstancia de la esterilidad, porque ella fue estéril siempre, sino que ahora se suma el problema de la vejez. Y entonces Dios le dice acá a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Ahora mire lo que dice el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo te quiero preguntar, mi amado, ¿hay para Dios algo difícil? ¿Hay para Dios algo que Él no pueda hacer? Si todo lo que existe, no solamente acá en la tierra, sino en el universo, salió de Él, la materia prima para el universo es Dios mismo. Porque antes de que existiera todo, no había nada más que Dios. Y de Él salió todo. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Mire, no solo no hay algo que Dios no pueda hacer, sino no existe algo que sea difícil que Él haga.
Porque nosotros podemos hacer algunas cosas y algunas nos sale rápido y algunas nos cuestan. A Dios no le cuesta nada. Todo lo que Él quiere hacer lo hace y para Él es fácil. Para Él no solo no es imposible, sino no es difícil. Tu esterilidad va a llegar a su fin. Vas a dar fruto. Porque Jehová de los ejércitos va a pelear tu batalla juntamente contigo. Al tiempo señalado le dice Dios a Abraham, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Mire, o sea, si Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Así que a veces queremos engañar a Dios, pero esa es otra historia, mi querido Watson. Así que, mis amados, vamos a dar fruto. Si eres una persona como yo, que hay tantas áreas en nuestra vida estériles por las que hemos peleado y luchado nosotros toda la vida por derrotar esos gigantes, esos pecados, esas costumbres, esa forma natural y pecaminosa de pensar. Viene el tiempo en donde el Señor te dice, yo soy Jehová de los ejércitos, yo voy a pelear tu batalla. El fruto del justo, dice Huguito, sos calidad, Huguito, es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Proverbios capítulo 11, versículo 33. Así que, mis amados, quise comenzar esta enseñanza de esta noche con este tema porque sé que es un imposible para nosotros poder dar fruto. Necesitamos la intervención de Dios, porque si no vemos de la manera natural como aquella higuera, no era tiempo de fruto y la higuera se relajó. Pero Jesús siempre espera fruto de nosotros. Siempre, mis amados. Siempre que Dios te visite, que haya algo que tú le puedas ofrecer. Que siempre encuentre fruto en tu corazón. Que cada vez que Dios te visite, que cada vez que Dios llegue ahí contigo, que pueda encontrar algo que no había la última vez que te visitó. El Espíritu Santo está trabajando constantemente en nuestra vida. Procuremos con diligencia. Le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, sin nada de qué avergonzarse. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar. Te voy a mencionar rápidamente estas mujeres estériles en la Biblia para que tú las vayas a estudiar. Las mujeres estériles del Antiguo Testamento, para que tú las estudies. No voy a entrar en este detalle porque entonces se nos alarga mucho el estudio. En Génesis capítulo 11 vemos a Sara y a Abraham. Y ellos dan a luz el hijo de la promesa, Isaac, que es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las figuras más perfectas de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y Sara era una mujer estéril. En Génesis capítulo 25 vemos otra mujer estéril, Rebeca, la esposa de Isaac. Y ellos dieron a dos hijos, a Esaú y Jacob. Y Jacob vemos que es una figura nuestra. Y cómo nosotros pasamos de ser Jacob a ser Israel, príncipe de Jehová. Y el último nombre, porque tú sabías que Dios le cambió 2 veces nombre a Jacob. Jacob significa torcido y engañador. Nosotros somos torcidos y engañadores. Él tuvo un encuentro con el Señor y le cambió su nombre a Israel, que significa príncipe de Jehová. Cuando tú te encuentras con el Señor, te cambia nombre. Dejas de ser torcido y engañador y empiezas a ser un príncipe de Jehová en proceso. Y al final de su vida, Dios se refiere a Jacob como Jesurún. Y Jesurún significa el recto de Jehová, porque eso nos trae tanta esperanza, porque nosotros somos jacobitas, somos torcidos, engañadores, tramposos. Tenemos un encuentro en Betel con el Señor en su casa y Él nos cambia el nombre, nos cambia naturaleza y empieza un proceso en nuestra vida hasta que nosotros terminemos siendo Jesurún, el recto de Jehová. Mire qué interesante, nació torcido, murió recto. El proceso de la vida de un cristiano. Así que quisiera hablarte de esto más detalladamente en otro estudio
lo haremos. En Génesis capítulo 30 vemos a otra mujer estéril, Raquel, la esposa de Jacob. Ellos dieron a luz muchos hijos, pero uno de ellos, José. José es otra figura de nuestro Señor Jesucristo. Y José significa el que añade, el que añade. Así que vemos que Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. En Jueces capítulo 13 vemos a la mujer de Manoa, que no se da su nombre, y es una figura de la iglesia que el nombre no es importante, sino quién es su esposo, ¿verdad? Cristo es el importante en nosotros. Y ella dio a luz ni más ni menos que a Sansón. Sansón significa como el sol, ¿sabes? Mira, ese era el propósito de Sansón, brillar como el sol. Tristemente, por sus decisiones, terminó ciego en tinieblas. Pero Sansón, un juez muy importante en la Biblia, nació de una mujer estéril, y Dios le da la victoria en esa área también a ella. En primero de Samuel capítulo 1 vemos a Ana. Ana también era una mujer estéril, oró al Señor y el Señor le concede un hijo, su primogénito, que fue Samuel, a quien ella consagró para el servicio del Señor. Y esto nos da una enseñanza muy preciosa, porque, mis amados, nos enseña que todo lo que tú le ofrezcas a Dios, todo lo que tú le pidas a Dios debe tener un propósito. ¿Ok? Primero empecemos por ahí. Todo lo que tú le pidas a Dios debe tener un propósito. Si no tiene un propósito y si solo se lo pides porque quieres un carro para ir a pasear, pero si le pones propósito, o si entiendes el propósito de Dios, entonces es muy probable que Dios te lo dé. Así que viene Ana y le dice: si tú me das un hijo, yo te lo devuelvo. Y era algo literal, no era como nosotros hoy: se lo voy a presentar al Señor, lo llevas bien vestidito el domingo a la iglesia, ¿verdad? Y se lo presentamos al Señor y tú te lo regresas a tu casa. No, Ana, cuando terminó cuando terminó el tiempo el destete del niño, ella lo llevó al templo y se lo dio al sacerdote y ahí lo dejó. Y entonces viene Dios y toma a Samuel, y vemos que Samuel llega a ser un hombre de Dios, un sacerdote para el Señor. Que todo lo que nosotros le prometamos a Dios se lo podamos cumplir, porque eso nos garantiza que venga más fruto, porque entonces Ana pudo tener más hijos. Vemos la número 6 en segundo de Samuel capítulo 6 a Mical. Mical quedó estéril por burlarse de David, por menospreciar a su marido, al hombre de Dios. Ella quedó estéril. Cuidado con burlarnos de los hombres de Dios. El segundo de Reyes capítulo 4, la Sunamita también era una mujer estéril. Y hay una más que ya está en el Nuevo Testamento, pero pues aún estaban viviendo bajo la ley. Así que yo la tomo, algunos no la toman, yo la tomo. Es Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. También ella era estéril. Así que la esterilidad, mis amados, tiene solución. La esterilidad, tenemos que acudir a Jehová de los ejércitos y Él va a pelear nuestra batalla. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar fruto, darle fruto al Señor? Quiero que me acompañes a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. No te imaginas lo que me costó salir ahora del tema de la esterilidad, porque hay muchísimo que hablar. Lo traté de dar así rapidito y solo tocarlo de pasadita, porque me cuesta mucho después salir de los temas. Juan capítulo 15. Acompáñame a Juan capítulo 15. Este capítulo 15 de Juan es tremendo. Dice versículo 1:
yo soy la vid verdadera. Está hablando Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, escucha bien lo tremendo de no llevar fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, es importante que nosotros manifestemos fruto, le demos fruto al Señor. Porque Dios espera fruto de nosotros. Y aquel que no lleva fruto, dice la Biblia que Él lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a podar. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará o lo podará para que lleve más fruto. Mire, el principio de la poda, alguien que conozca, que me esté escuchando, que conozca de agricultura o de jardinería, entiende perfectamente el principio de la poda. El principio de la poda es cuando un rosal, por ejemplo, está dando fruto, está dando rosas, ¿verdad? Da rosas muy bonitas. Entonces viene el jardinero y la poda. Y entonces le quita todo y deja, mira, yo he visto rosales podados y realmente uno piensa que ahí que las mató el jardinero, que solo les dejó el tahito, pero en el transcurso del tiempo, en poco tiempo, la rosa que brota de ese rosal es más abundante y más hermosa que la que había antes. Porque el principio de la poda, mis amados, es cuando hay fruto, el agricultor poda para que ese árbol dé más fruto y dé mejor fruto. Si tú estás siendo podado, alégrate, porque quiere decir que Dios ya vio fruto en ti. Porque al que no da fruto no es podado. El que no da fruto en algún momento es cortado. Pero el que da fruto, Dios lo poda. Mira, te voy a dar algunos ejemplos de poda. La poda no quita, el agricultor no quita las hojas secas. Eso no es podar. El agricultor quita algunas ramas buenas, quita las rosas buenas, para que a la postre ese rosal o ese árbol dé un mejor fruto. ¿Cuántos hemos sido podados acá? ¿A cuántos se les ha quitado, no lo malo? ¿A cuántos han perdido personas que amaban? ¿Cuántos han perdido o han sido separados de personas que aman? ¿Cuántos se les ha quitado cosas buenas? ¿Sabe? Puede que Dios te esté podando porque vio fruto en ti y quiere que des más fruto. Así que no refunfuñemos de la poda, sino agradezcámosle al Señor, porque si Él nos está podando, mis amados, quiere decir, primero, que ya dimos fruto y que Él quiere que demos más fruto. La iglesia está siendo podada. La iglesia está siendo podada. Mira, alguien me preguntó hace algún tiempo y me dijo, ¿por qué son los buenos los que se mueren? Bueno, también se muere gente mala, porque no podemos decir que solo los buenos se mueren. Pero hay quienes nosotros no nos explicamos por qué Dios se los lleva. Están en el clímax de su ministerio. Son hombres, mujeres de Dios que están dando fruto. Se me viene a la mente ahora, porque lo conocí personalmente y porque de alguna manera me dio él el privilegio de disfrutar su amistad. El pastor Julio Melgar, que partió a la presencia del Señor hace un poco más de un año. Mire, nadie se explica por qué Dios se lo llevó. Era un hombre que nos bendecía tanto. Yo le puedo decir porque lo conocí cercanamente, tal cual él era sobre el púlpito, así era abajo, así era en su casa, donde te lo encontraras, donde fuera. Él era un hombre genuino de Dios y manifestó el fruto de Dios. Ahora Dios se lo lleva a su presencia y él ha de estar ahorita cantando y haciendo remolinear a todo el cielo con sus alabanzas y cantándole al Señor. Ahora, la iglesia fue podada. La iglesia fue podada. Se llevó un hombre de Dios. Hay otros que nosotros diríamos, bueno, este se hubiera llevado, no a él, ¿verdad?
pero, o nosotros, ¿verdad? Pero se llevó a un hombre precioso, así como cortó a Esteban. ¿Sabe qué trajo la poda de la iglesia primitiva cuando Dios cortó a Esteban? ¿Sabe qué pasó? Que dio más fruto. La iglesia, a partir como causa o como resultado del martirio de Esteban, la iglesia se multiplicó. Porque Dios la podó. No le dio apodo, ¿verdad? La podó. Se llevó a Esteban. Y la iglesia salió de Jerusalén y empezó a expandirse y el evangelio empezó a ser predicado más allá de Jerusalén. El principio de la poda es maravilloso. ¿Es doloroso? Claro que sí. En el momento nos deja como solo con las espinas, pero al poco tiempo damos fruto. Te digo, en lo personal he sido podado varias veces. Y aunque en el momento me vi como un rosal sin rosas, solo espinas, seco y a punto de morir, parecía. Pero fruto de eso, hoy te estoy predicando. Y hemos podido ver con mis hijos cómo el fruto del Espíritu Santo poco a poco se ha manifestado en nuestra casa. Así que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, este capítulo comienza a partir del versículo 4 con un tema recurrente, y lo vamos a leer hasta el versículo 17, porque el tema recurrente e importante de este capítulo comienza del versículo 4 y dice: permaneced en mí. Repite conmigo: permanencia, constancia, perseverancia. Esos son ingredientes importantes, importantísimos, básicos en nuestra vida. Debemos entender que no podemos seguir siendo como las ondas de la mar, que tenemos que dejar de ser inconstantes en nuestros caminos, que debemos tomar decisiones, mis amados, que debemos hacer resoluciones en nuestro corazón, que debemos decidir seguir a Jehová. Josué y Elías hicieron este llamado al pueblo y le dijeron: si les parece seguir a los Baales, sirvan a los Baales. Si quieren servir a Dios, sirvan a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis amados, hay que tomar una decisión. No podemos seguir siendo cristianos de domingo. No podemos seguir siendo, mis amados, cristianos mientras Dios nos trate bien. Dios siempre nos trata bien, pero según nuestro pensamiento, a veces Dios como que se le va la mano con nosotros, nos enojamos porque no nos da lo que queremos, porque no nos concede nuestra petición, porque la persona que amamos no sanó, porque el negocio nos lo quitaron. Entonces nos peleamos con Dios y nos vamos. Necesitamos ser perseverantes, constantes, hacer resoluciones en nuestro corazón. Yo te quiero invitar en esta noche a que hagas resoluciones en tu corazón. Esto significa que resuelvas en tu corazón lo que te impide seguir al Señor. Yo cuento este testimonio, y hace algunos años una persona se acercó a mí porque estaba teniendo problemas serios en su matrimonio a causa de la infidelidad de él recurrente hacia su esposa. Él había sido infiel muchas veces, tenía ese problema. Y entonces se acercó a mí, y pues ya su esposa había tomado la decisión de dejarlo y él estaba muy abatido con eso. Y entonces se acerca conmigo y me pregunta y me dice: mira, ¿será que Dios puede restaurar mi matrimonio? A lo que yo le contesté: claro que puede. ¿Y será que quiere? Me dijo. Claro que quiere. Dios siempre quiere restaurar un matrimonio. El problema es que a veces los que no queremos restaurarlo somos nosotros los seres humanos, pero el matrimonio Dios siempre lo quiere restaurar. Así que él me dijo: ok, yo le voy a creer al Señor y voy a buscarlo de ahora en adelante. Y empezó a llegar conmigo a unos estudios que nosotros teníamos, ¿verdad? Y llegó el primer día, no me acuerdo qué día nos reuníamos, y llegó la siguiente semana.
A la tercera semana se acerca a mí, literal, mis amados, a la tercera semana, a los 15 días, se acerca conmigo. No llegó a los 15 días, la tercera vez ya no llegó. Y me llama o se acerca, no me recuerdo, y me dice, mira vos, esto del evangelio no sirve, no me funciona, vos ya llevo 15 días de serle fiel a mi esposa y no me quiere ver, así que yo no, Dios de plano no me escucha. Le digo yo, mira, o sea, tardaste 15 años en destruirlo, ¿cómo pretendes que en 15 días se va a restaurar la cosa? Y sabes, literalmente se apartó, y él es una persona que de repente está y de repente no está. ¿Está? No está. No seamos inconstantes. Perseveremos. Mire, la Biblia dice 7 veces cae el justo, pero de todas ellas librará Jesús. ¿Tú crees que yo no he fallado? ¿Tú crees que yo no he pecado delante del Señor? ¿Que no me han dado ganas de salir corriendo? Claro que sí, mis amados. Pero debemos resolver en nuestro corazón, y con la gracia de Dios Él nos permite continuar. Todos pecamos, dice la Biblia. No hay una persona que te pueda decir, yo no peco, yo no, y pecados, mis amados, hay hasta de omisión, pero pecado es pecado, ¿verdad? Pero resolvamos en nuestro corazón, permanezcamos en Dios. Eso no está hablando de ser perfectos, significa permanecer, resolver en nuestro corazón, tomar una decisión de continuar con Dios, pase lo que pase. ¿Cuántos que me están escuchando quieren hacer una resolución hoy en su corazón y decir, yo voy a continuar con Dios, pase lo que pase, venga lo que venga? No quiere decir que no te vas a entristecer cuando pase algo que te duela. No quiere decir que no vas a tener conflictos en tu mente y deseos en tu corazón. Pero mis amados, decidamos permanecer, porque dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Acuérdate, estamos hablando del fruto. El pámpano no puede dar fruto, no es que no quiera, no es que a veces pase y a veces no, no puede, es imposible que el pámpano dé fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así que, ¿cuál es la clave para dar fruto? Permanecer. Ser constantes. Ser perseverantes. Mire, yo tengo amigos que hice en mi juventud, ya hace algunos años. Nos conocimos hace casi 40 años con algunos de ellos, cuando nuestros pastores formaban parte de algo que se llamó presbiterio entre iglesias. Yo tuve el privilegio de que mi tío Edgar Medina, que fue mi pastor, fue uno de los precursores de este presbiterio, y ahí se juntaban pastores de la talla del apóstol Ríos, Paredes, de Elim, los pastores en aquel entonces de Verbo, de Lluvias de Gracia, iglesias muy grandes, y entonces estábamos los jóvenes. Y los jóvenes decidimos hacer nuestro presbiterio de jóvenes. Así que estaba el presbiterio de los viejotes, ¿verdad? Y el presbiterio de los jóvenes. Y ahí conocí a tantos amigos que hasta la fecha, tal vez no nos vemos seguido, pero somos muy buenos amigos. Y me da tanto gusto ver que después de 40 años, ya la mayoría de los que éramos en ese entonces líderes y pastores de jóvenes, ahora tienen su congregación y son pastores y son profetas, y son maestros, y son incluso apóstoles, ¿verdad? Y continúan en la fe a pesar de todas las vicisitudes de la vida. Y es tan triste a veces preguntar por alguien y que te digan, no, él se apartó de la fe, no quiere saber nada de iglesia, él está pues apartado. Es tan triste, mis amados. Permanezcamos. Tenemos la oportunidad en la vida de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque apartados de Él, dice, no podemos llevar fruto. Así, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, escuche bien, este lleva mucho
fruto. Este lleva mucho fruto. Mire qué bendiciones las que nos trae tomar la decisión de permanecer en Dios. Permanezcamos, seamos constantes, mis amados. Seamos constantes. Que venga a nuestra vida la convicción de agradar a Dios siempre. De agradar a Dios siempre. Mire, dice el Salmo 91, dice así: el que habita. No dice el que va de visita. No dice el que llega por ratos. Dice el que habita. ¿El que habita en dónde? El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Acompáñame al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué dice? Morará. El que habita al abrigo del Altísimo morará. No dice visitará. Estará con él los domingos. Dice morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, habitar. Eso significa que tu casa, que tu lugar de habitación, que tu lugar de intimidad, que tu lugar de permanencia es bajo la sombra del Altísimo. Bajo el abrigo del Altísimo. Que ahí sea nuestro hogar. Que sea el lugar en donde tú permaneces siempre. No solo los domingos cuando hay culto, no solo cuando Dios te da tu bendición, tu dulcito, tu petición. Siempre, mis amados, que nuestro lugar de habitación sea bajo el abrigo del Altísimo. Porque entonces dice, morará bajo la sombra. ¿De quién? ¿Morará bajo la sombra de quién? Del que todo lo puede hacer. Escúchame. Cuando Pablo decía, porque no hay nada difícil para mí. ¿Sabes por qué lo decía? Porque él habitaba al abrigo del Altísimo y moraba bajo la sombra del Omnipotente. Porque solo habitando al abrigo del Altísimo, vas a morar bajo la sombra del que todo lo puede hacer. No querramos, no pretendamos que todo lo podemos hacer si solo somos visitas intermitentes en el abrigo del Altísimo. Si nos vamos a meter bajo su sombra intermitentemente. Mire, cuando nos podíamos reunir, se ve tan lejos eso, ¿verdad? Y ya mero empezamos otra vez, porque tenemos que empezar. Pero cuando nos reuníamos en los cultos, mira, a mí me daba tanta tristeza ver gente. Hay varios grupos que los pastores identificamos. Primero, los fieles. Los fieles son aquellos que estaban siempre. Los fieles son aquellos que cuando abrimos los estudios de los miércoles, ahí estaban. Que cuando hacíamos una actividad, ahí estaban. Ellos llegaban todos los domingos. ¿Tú sabías que podías contar con esa gente? Siempre, siempre, siempre. Lastimosamente, eran los menos. Había gente, literal, te lo estoy diciendo, llegaba cada 15 días. Un domingo sí, un domingo no. Un domingo sí, un domingo no. Había gente que llegaba siempre y cuando no le saliera una ida de vacaciones a algún lado, no cumpliera años su abuelito, su abuelita, su tío o Serafín, siempre y cuando no lloviera, siempre y cuando no jugara el Barça, o los Rojos, o los Cremas, o el Real Madrid, siempre y cuando no hubiera mucho tráfico, siempre y cuando no hubiera una carrera en la Avenida de la Reforma, siempre y cuando, o sea, ellos llegaban cuando no había otra cosa que hacer que ir a la iglesia. Incapaces de decirle que no a una ida al puerto, no estoy diciendo que no se fueran algunos de vacaciones, eso es algo normal, pero hay gente, mis amados, hay gente tan inconstante que busca a Dios solo cuando le queda tiempo. Si le salía algo más importante, simplemente no iban.
Y escúchame, a veces me llamaban servidores a decirme, mira, hoy no voy a poder llegar porque tal y tal cosa. Mire, a mi concuño llegó una persona y le dijo, mire, pastor, perdone que no vine el domingo, pero tuve que ir al súper. Así como que el súper lo abren solo domingos de 8 a 10, ¿verdad? O de 10 a 12, ¿verdad? Mire, moremos bajo la sombra del Omnipotente. Habitemos al abrigo del Altísimo. ¿Sabe qué va a pasar? Entonces, dice el verso 2 del Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Cómo nos atrevemos a decirle esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, si no moramos, si no habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente? Si somos intermitentes en Dios, si somos inconstantes en nuestros caminos, si hoy sí y mañana a saber y pasado tal vez, entonces Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al tesoro nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Por qué dice? Por tu habitación. Entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora, las condiciones son claras acá. Habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, poner a Jehová como nuestra esperanza y al Altísimo por nuestra habitación. ¿Te das cuenta? No es solo decir yo soy cristiano, entonces plaga no tocará mi morada. Perdóname. Hoy hay una plaga afuera, que entre paréntesis, mis amados, perdónenme. Mire, cada vez creo más que esto es una gran farsa, con el perdón de todos los que creen lo contrario. Con el perdón de todos los que creen lo contrario. Pero es muy bajo el porcentaje realmente de personas que han muerto por coronavirus, y te lo digo claramente, te lo tengo que decir. Es muy bajo el porcentaje. Una cosa es morirse por coronavirus y otra cosa es morirse con coronavirus. Hay gente que se ha muerto con coronavirus, pero no se ha muerto de eso. Pero lo certifican como que murieron de eso. No es el tema del coronavirus. Solo te quiero decir algo. Quítate el miedo y el temor. Quítate el miedo y el temor, porque eso es lo que nos quieren meter. Nosotros como hijos de Dios debemos confiar y poner nuestra confianza en Él. Claro, seamos prudentes. Claro, no es gracia enfermarse. Claro, ponte tu mascarilla y haz tu vida prudentemente, pero echa fuera el temor y el terror de tu vida. Pongamos nuestra confianza en Dios. Yo le dije a mis hijos, literal, y te lo pueden certificar ellos. Yo le dije, mucha, no podemos parar de vivir por esto. Vamos a ser prudentes, vamos a usar el sentido común, pero si nos da el coronavirus, pues nos da el coronavirus. Y si nos vamos a morir de esto, pues nos vamos a morir de esto. Pero no podemos, mis amados, como iglesia, vivir agazapados, temerosos como viven los de afuera. Así que yo te invito a que pongas tu confianza en Él, a que habites bajo el abrigo del Altísimo, a que mores bajo la sombra del Omnipotente, a que seas constante y perseverante, y entonces plaga no tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Dice el verso 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuál es la condición? Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que ser cristiano no significa morar
habitar al abrigo del Altísimo. Haber levantado tu mano y aceptado a Cristo no significa que habites al abrigo del Altísimo, mucho menos que mores bajo la sombra del Omnipotente. Eso es una decisión nuestra. Esa es una decisión nuestra. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó y hoy podemos entrar confiados al trono de la gracia de Dios. Pero mira, Dios rasgó el velo para que haya libertad para entrar. Pero la decisión de entrar no es de Dios, es tuya. Tú debes decidir caminar el camino nuevo que Dios preparó para ti, para poder entrar al lugar santísimo. Y cuando entres, hazme un favor, quédate ahí. Porque no se trata de estar entrando y saliendo. Moremos, habitemos, permanezcamos bajo el abrigo del Altísimo. Termino en Juan capítulo 15. Dice así: yo soy la vid, verso 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mis amados, que esto que Dios está hablándote hoy, si tú reconoces que Dios te está hablando hoy, mis amados, que estas palabras permanezcan, que lo que Dios te hable permanezca, que no sea una infusión de motivación pasajera, que no salgas, wow, qué prédica, wow, qué enseñanza, ay, qué estudio, y mañana se te olvida y mañana estás haciendo otra cosa. Que tus palabras, que las palabras de Dios permanezcan en tu corazón. Entonces, mira, si esto pasa, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, nosotros agarramos, pedid todo lo que queréis y os será hecho, lo sacamos del contexto y decís, todo es todo, pide todo. No, mire la condición, permanecer. No dice, todo cristiano va a pedir y se le va a conceder. No, dice, a los que permanecen, mis amados. Y permanecer no es ir a la iglesia todos los domingos. Eso es permanecer en la membresía. Está bien, pero aquí no dice permanece en una membresía, dice permanece en Dios. Ir a la iglesia, mis amados, ir a la iglesia y ser parte de una membresía por 25 años no es lo mismo que permanecer en Dios. Porque hay mucha gente fiel que va a la iglesia por muchos años, pero no permanecen en Dios, no moran bajo la sombra del Omnipotente, no habitan al abrigo del Altísimo, no hacen a Jehová su esperanza y su habitación. Esto habla de búsqueda, habla de intimidad, habla de negarse a sí mismo para agradar a Dios, habla de tener una relación permanente y constante con Dios, mis amados. ¿Sabe? Significa morar bajo la sombra del Omnipotente, es tener la conciencia que Dios está contigo todo el tiempo. Si tú escuchas un tipo de música cuando no estás en la iglesia y otro tipo de música cuando estás en la iglesia, no estoy satanizando nada, estoy dando un ejemplo, quizá es porque no tienes la conciencia de que Dios está ahí contigo. Debemos ser genuinos siempre, a todos nos falta esa conciencia. Pero quiero decirte algo, nosotros los cristianos somos figuras públicas, no porque el mundo nos conozca, sino porque hay una grande nube de testigos, dice la Biblia. Romanos capítulo 12, hay una grande nube, Hebreos capítulo 12, hay una grande nube de testigos. Siempre estamos siendo expuestos y vistos. Mientras no tengamos esa conciencia, vamos a ser unos arriba del púlpito, unos dentro de la iglesia y otros fuera de la iglesia. Avanzo rápido. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, mis amados, pidan todo. ¿Sabes por qué tiene la confianza Dios de decir entonces todo lo que pidas te lo voy a dar? ¿Sabes por qué Dios tiene la confianza y nos da ese poder que nos va a dar todo lo que pidamos? Porque si habitamos bajo la sombra del Altísimo, si habitamos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, si permanecemos en Él, si hacemos en Él nuestra habitación, entonces no vamos a estar pidiendo tonterías. Porque vamos a conocer su corazón, vamos a conocer a Dios y vamos a pedir de acuerdo a su voluntad.
Entonces Dios puede darnos la confianza y el poder y decir todo lo que pidas. Pero perdóname, mi amado, si andamos pajareando por ahí, si andamos creyendo, si andamos bateando, ¿cómo se nos ocurre venir a Dios a decirle, Señor, tú me dijiste que yo pidiera todo? Dios te va a decir, sí, pero hay una condición, papaito. Claro, así es, Evelyn. Siempre para una promesa hay una condición. Ahí está la condición. ¿Quieres que te dé todo lo que pidas? Ok, permanece. Pero si yo soy cristiano desde hace 25 años, no te estoy diciendo que seas parte de una membresía, te estoy diciendo cuánta intimidad tienes con Dios, cuánta búsqueda tienes con Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto tiempo apartas para Dios? No lo tenemos que estar publicando. Esta es una pregunta que te debes contestar a ti mismo. ¿Cuánta Biblia lees a la semana? ¿O la única vez que agarras la Biblia es cuando estás oyendo una prédica? Así es, Huguito. Permanecer algunas veces cuesta la vida, pero esperar en Él tiene poderoso fruto. Así es. Voy aterrizando que ya se me terminó el tiempo. Solo termino esto rápido. Dice 7. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¡Wow! Mire, ¿en qué se glorifica el Padre? En el carro que ando, en la casa que tengo. Mire, alguien me dijo hace poco, es que el que tengas tu casa limpia glorifica a Dios. O perdón, bonita, glorifica a Dios. Mire, al tener tu casa bonita vives más cómodo y se manifiesta muchas veces cómo está la casa, cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Pero entonces hay estrellas de cine que tienen su casa bien linda y no por eso glorifican a Dios. A Dios no se le glorifica teniendo un bonito carro ni una buena casa, mis amados. Se le glorifica dando mucho fruto, dice aquí. Lo dice Juan 8, no lo digo yo. ¿Cómo es glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, se me acabó el tiempo y dejo aquí, lo continúo el otro viernes. Ok. Según Jesús, ¿qué necesitamos para ser sus discípulos? Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿No dijo así Jesús? ¿No dijo así Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, tomemos Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, mis amados, el tomar la cruz cada día nos hace fructíferos al Señor. Lo dejo acá. Recuérdame el próximo viernes comenzar en el versículo 10. Y vamos a empezar el próximo viernes a ver, primero Dios, los 9 frutos del Espíritu, uno por uno. Obviamente vamos a empezar con el amor. Amén. Vamos a ver y a estudiar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Porque eso es darle fruto al Señor. Amén. Así que espero que esta noche tu vida haya sido bendecida. Espero que en esta semana podamos darle fruto agradable al Señor. Acuérdate, es el carácter que manifestamos, no hipócritamente, pero empecemos a presentarle al Señor esas áreas que nos cuestan. Créeme, yo he estado en estos últimos tiempos, meses ya, llegando con conciencia al Señor, diciéndole, Señor, mi carácter me estaba siendo de tropiezo. Señor, te entrego esta área, te entrego la ira, te entrego, Señor, la falta de paciencia, te entrego, Señor, el dominio propio. Necesito, Señor, este fruto en mi vida. Y que podamos nosotros, mis amados, empezar a ponerle atención a nuestro corazón. Amén. Porque le ponemos mucha atención a lo externo.
Y la iglesia le ha estado poniendo más atención a lo externo que a lo interno. Y entonces nos conformamos con tener las cosas que queremos, aunque nuestro corazón esté hecho pedazos, aunque no podamos dejar un vicio, aunque no podamos dejar una mala forma de pensar, aunque no podamos dejar de pensar y de hacer algunas cosas que sabemos que le desagradan a Dios, pero con tal que tenga mi carrito bueno, mi casita bonita, mi trabajo que me da y mis ahorros, entonces ya me acomodo y no presentamos a Dios cada día nuestro corazón a Él. Amén. Así que vamos a dejarlo acá. Te bendigo. Gracias por estar pendiente y te invito para que el domingo estemos conectados a las 10. La alabanza el domingo se va a llevar a cabo acá en casa y vamos a tener a algunos jóvenes acá llevando la alabanza. Y entonces mi hijo Juan José va a estar dirigiendo la alabanza el domingo, así que no te lo pierdas. Hemos tenido unos domingos preciosos en donde nuestros amados hermanos han estado con nosotros y Dios siempre es bueno y nos visita. Amén. Así que el domingo a las 10, de 10 a 10:30 alabanza, y de 10:30 a 11:30 tenemos el tiempo de la palabra. No te lo pierdas, el Señor ya ha puesto en mi corazón el mensaje y creo que va a bendecirte mucho. Y la próxima semana, si Dios no lo decide así, si no nos vamos en el arrebatamiento, no tengas pena. Mire, solo le quiero decir una cosa. Yo no creo en la inminente venida del Señor. No creo que Él pueda venir hoy en la noche. O sea, tranquilo, hoy no viene el Señor ni mañana, ¿verdad? No es así la cosa. Todavía hay cosas que deben cumplirse para que el Señor venga. Así que no te relajes mucho. Lo que te quiero decir es, tenemos tiempo para seguir preparándonos. Así que pero si el Señor lo decide, el próximo miércoles continuamos con el estudio de los profetas, y de hoy en 8 continuamos con el estudio del fruto del Espíritu, y los domingos con nuestro culto general. Amén. Que Dios te hiper mega archi bendiga, que tengas una semana, un fin de semana muy hermoso, en paz, y que tengas una semana productiva la próxima semana. Amén. Así que los bendigo, un fuerte abrazo y que descansen. Chao.